Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un segundo para que entren sus compañeros y empezar la sesión de hoy. Hola, Perla, ¿cómo estás? Buen día. Buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, vamos a... Hola, Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy, refiriéndome a eh, pues lo que hemos estado trabajando eh, de la sesión del miércoles. Creo que por ahí se pudo haber quedado algo de dudas con respecto a cómo se trabaja esta actividad. Esta actividad, acuérdense que les comentaba que no es una investigación como tal, sino que es un proyecto de investigación, ¿no? Un proyecto de investigación se le conoce como también protocolo, que es una manera de planear el trabajo. Todos los investigadores, los que se dedican en las universidades a investigar fenómenos o objetos de estudio eh, de sus disciplinas, no entran directamente a desarrollar la investigación, sino que previamente hacen este proceso que se le llama protocolo o proyecto de investigación, en donde una vez seleccionado el tema, se van al planteamiento del problema. Un planteamiento del problema tiene que ver con la manera en cómo tú observas lo que el fenómeno que tú seleccionaste. Y bueno, aquí viene en las lecturas, viene eh, este me gustó mucho, este, a ver, ahorita se los proyecto. Si tienen dudas, yo creo que tienen que checarlo. Miren, eh, aquí nos pone primeramente cómo elegir un tema, sobre todo elegirlo y darle un enfoque, ¿sale? Porque hay diferentes tipos de enfoque. Yo puedo hablar acerca de la contaminación, pero puedo hablar sobre las medidas que los gobiernos están tomando para bajar la contaminación. Puedo hablar de qué es lo que genera la contaminación.
puedo hablar de la contaminación de los lagos, de los ríos, puedo hablar de la contaminación ambiental, puedo hablar de la contaminación urbana, sobre todo en basura. ¿Sí me explico? O sea, puedo hacerlo de diferentes maneras, esto de la contaminación. Entonces es muy importante que ustedes le den un enfoque a su trabajo y que sean coherentes con ese enfoque, porque como hace rato les dije, yo puedo hablar de la contaminación ambiental y del aire, y también escribo objetivos relacionados a la contaminación de los ríos, pues no. Ahí sería un error porque estoy abarcando otro tema. Si bien es cierto, es contaminación, yo estoy hablando de otro tema diferente al que yo me estoy proponiendo, ¿sale? Entonces, ahí se las dejo para esto del enfoque. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta acerca del enfoque. Chicas, chicos, ¿alguna duda del enfoque? Yo No, apenas acabé de ninguno. entrar, asesor, no sé de qué hablé. Perdón. Sí, del tema, pero ¿cómo lo enfocas? O sea, ¿qué es lo que tú quieres abordar, ¿no? De lo que tú quieres trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí está hablando de la educación a distancia, y aquí hablo de la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, ¿sale? Aquí abajo hablo de la evolución de la educación a distancia en la formación a los adultos en México. Una cosa es la importancia y otra cosa es de la evolución. ¿Sí me explico? La importancia es qué valor le estamos dando. ¿Sale? ¿Quiénes? Pues los docentes, ustedes como alumnos, las autoridades, ¿no? Los responsables de, de este tipo de temas. Evoluciones, cómo ha cambiado. Ustedes saben que la educación a distancia existe desde que existe la correspondencia. No sé si aquí en México, pero yo me acuerdo en España, me decían que les llegaban los libros a sus casas y nada más lo que ellos tenían que hacer es ir a España, bueno, ir a una capital donde estuviera una sede de la universidad y aplicar el examen, pero todos se los mandaban en un cuaderno, en un libro, y ellos tenían que estudiar y tenían a partir de ahí y hacer actividades para que se les revisaran. Hasta eso, hasta ahorita lo que conocemos de Internet, de esto, de las videoconferencias. Por ejemplo, yo empecé a trabajar la educación a distancia en el 2007 y no era esto, ¿no? Sí era esta plataforma, fíjense, curiosamente era Moodle, pero una versión de las primeras. No había el foro así como ahorita lo vemos, y no era tan amigable, no tenía varias cosas que ahorita tenemos. Entonces sí ha habido una evolución tecnológica, una evolución pedagógica, didáctica, ¿no? Sí, me explico cuál es la diferencia entre importancia de la educación a la evolución de la educación. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y Sí, otro tema asesor. es la oferta educativa, ¿no? Yo creo que este siglo es el siglo de la educación a distancia. Les digo que yo empecé en el 2007, eh, y ya había programas que llevaban 5 años. Luego me metí a unas escuelas, no sé si conocen la UVM, han oído hablar de la UVM. Ahí me metí como por ahí del 2013 y era un tipo de oferta muy diferente a la de ahorita, la UTEL, ¿no? Que es otra escuela, y por ahí no había mucha oferta. Y yo creo que ha ido creciendo esta oferta. No sé, incluso, por ejemplo, ustedes, cuando decidieron estudiar la prepa en línea, ¿qué buscaron? O sea, ¿qué instituciones o escuelas buscaron?
o si esta fue la única, o si conocieron otras, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la oferta educativa. Ha ido creciendo. Creo que el TEC de Monterrey, el Tecnológico Millennium, da educación en línea en preparatoria. Obviamente ahí cobran, pero me imagino que ha de haber becas, ¿no? O sea, me imagino, no sé. Entonces, y la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos, esa es otra. Son 4 enfoques, si se dan cuenta, son ahí. La experiencia es directamente con ustedes, ¿no? ¿Qué sería un trabajo? Pues sería un trabajo empírico en donde yo tendría que entrevistarlos. Yo tendría que entrevistarlos y que ustedes me dijeron cómo ha sido su experiencia, ¿no? Si ha sido grata, si ha sido una experiencia traumática, si ha sido una experiencia que recomiendan, ¿no? Ha sido una experiencia pues nueva, como que no se imaginaban todo lo que implicaba, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes decidieron estudiar la prepa después de tantos años? Entonces, eso implica los 4 enfoques diferentes. Y lo mismo pasa con ustedes. Si ya van a estudiar feminicidios, pueden estudiar el perfil de un feminicida, por ejemplo, el perfil de una persona que mata a mujeres. O pueden estudiar, por ejemplo, el poder judicial. Se le echa mucho la culpa al gobierno, pero realmente el problema ya está detectado, son los ministerios públicos, son los jueces, o sea, los gobiernos, tanto federales como estatales, municipales, sí, tienen que hacer programas para que no se genere mucho este tipo de situaciones, pero el verdadero hoyo está en los ministerios públicos que no saben investigar o que reciben dinero a cambio de no encarcelar a gente, o hay grupos de poder. No sé si se acuerdan de un feminicidio que se hizo aquí en México, pero encontraron el cuerpo en Morelos, por Tepozotlán. El cuate que lo hizo habló con el fiscal del estado de Morelos y están las llamadas y todo eso, y el fiscal del estado de Morelos dijo que la chica había muerto por la borrachera, ¿no? Cuando aquí en la Ciudad de México, se hizo el examen de los forenses y tenía golpes la chica. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Que es los ministerios públicos, la fiscalía. Entonces, se dan cuenta cómo no es lo mismo entonces, tengan mucho cuidado en su enfoque, no estar trabajando diferentes enfoques, sino uno solo, ¿sale? Hasta aquí vamos bien, ¿sí queda claro lo que es el enfoque? Sí, asesor. Sí, Ok, los asesor. demás, ok, muy bien. Ahora, el problema, todo enfoque, pues, tiene eh, un problema en el sentido de un reto, ¿no? Plantear un problema, fíjense, es afinar y estructurar formalmente la idea de la investigación, es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman. La formalización de los principios rectores que tiene del estudio pasa irremediablemente por el planteamiento del problema. La respuesta a esta pregunta va a ir organizando los resultados de la investigación y que los resultados los encontramos en la hipótesis. Ahorita vamos a ver. Fíjense, el problema es un reto cognitivo, es encontrar respuestas a ese problema. Por medio de argumentos, el investigador construye afirmaciones válidas reconocidas por los lectores y demás especialistas. El problema el problema no son los obstáculos que el investigador necesita para superar
no necesita superar para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. Tampoco tiene que ver con las acciones de investigar. Tiene que ver con las interrogantes del propio investigador. ¿Sale? Con las interrogantes del propio investigador respecto a las relaciones con los componentes teóricos, metodológicos y técnicos del estudio. Ahora, por ejemplo, aquí, si yo hablo de la importancia de la educación a distancia, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? Si yo digo la evolución de la educación a distancia, la respuesta sería también cuál es, ¿no? ¿Cuál es la evolución o cómo, por ejemplo, aquí yo creo que puede ser mejor, cómo ha sido la evolución a distancia, la evolución de la educación a distancia en la formación de los mexicanos, ¿no? Si se dan cuenta, cómo el problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante en la formación de los adultos en México. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda para yo señalarla. ¿Vamos bien? ¿Sí? Chicas y chicos. Sí, asesor. Ok. Bueno, ya después de que vimos el problema, hay que justificarlo. La justificación implica por qué es importante ese problema, ¿sale? Ustedes me tienen que decir por qué es importante ese problema, qué es, digámoslo así, qué es lo importante de lo que están ustedes reflexionando, o sea, de lo que están investigando, ¿sale? Y luego la argumentación, qué es su postura, ¿no? Aquí yo les recomendaba que tanto justificación como argumentación fueran citadas, que buscaran en fuentes de información, ustedes buscaran datos que les ayudaran, datos estadísticos o estadísticas, y para datos estadísticos o personas que fueran especialistas en el tema, que les dijeran cosas importantes y relevantes. Por ejemplo, de los feminicidios, que alguien pues dijera por qué están subiendo o cuáles son los factores que están generando que esto suban o en qué lugares, ¿no? Por ejemplo, datos estadísticos o si están haciendo algo del aborto, pues qué políticas públicas. Las políticas públicas son lo que los gobiernos, en este caso ahora sí federales, hacen para que no crezcan problemas o no surjan problemas, ¿sale? Entonces, justificación y argumentación de preferencia, hagan una investigación que les va a servir posteriormente para trabajar lo que viene, que es indaga en Internet 3 disciplinas vinculadas al tema, ¿no? Si son feminicidios, pues por ahí tiene que ver el derecho, lo que yo les dije de criminalística, posiblemente psicología, ¿no? Hay que buscar, si es contaminación, pues es importante pues la biología, la ecología. Hay una ingeniería que se llama ingeniería sustentable, ¿no? O en estudios o sustentabilidad ambiental, creo que se llama, ingenierías en sustentabilidad ambiental. Entonces, sí hay diferentes áreas que estén ligadas a su tema, ¿sale? Ahora, formular objetivos. Esto es muy importante porque es la meta que ustedes quieren lograr. Y ya les comentaba que hay una serie de verbos, pero aquí, por ejemplo, les traigo un documento del portal académico del CCH, de la UNAM,
aquí está la dirección electrónica por si la quieren anotar, portal académico CCH UNAM MX. Este portal les va a ayudar muchísimo en todos los sentidos de todas sus materias de la que van a cursar. ¿Por qué? Porque el CCH son estudios de bachillerato y preparatoria. Entonces, por ahí creo que esto les puede ayudar muchísimo, ¿sale? Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda sobre cómo vamos. ¿Sí vamos siendo claros? Sí, asesor. Oh, y una pregunta, asesor. Dime. Entonces, pongamos que si manejamos solamente bueno, como usted me dice, no nos tenemos que enfocar en varias, preguntas, ¿no? Solamente en unas, pongamos que decimos causas y consecuencias son a las cuales nos vamos a enfocar, nada más, Ajá, a solamente. ver, ponme tu tema. Dime tu tema. Le había comentado sobre, es- cuál es la edad adecuada para darle a un niño un celular. Ok, pero tu tema es en forma de pregunta. Si te das cuenta, y Sí. estás haciendo la pregunta, ¿no? El tema debes de cambiarlo, tiene que ser una redacción diferente, ¿no? Ajá. Puedes titularlo como el uso de los celulares en niños, ¿no? O la pertinencia del uso de los celulares en niños, por ejemplo, ¿no? Y ya tu pregunta puede ser esa. ¿Cuál es la edad adecuada para darle un celular a un niño? Ujú. Oh, ok, ok, Esa es ya tu pregunta. ok. Ajá. Y eso es lo que hipotéticamente tú en el desarrollo de la investigación es lo que vas a trabajar. Tú vas en el hipotético trabajo, tú vas a decir, bueno, según los especialistas, tal y tal, y su nivel cognitivo y todo, la edad ideal para darle a un niño un celular son los 12 años, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. explicas por qué, lo que tú encuentres, ¿sale? Por Ah, ok. ejemplo, aquí tu objetivo, ¿cuál sería? Identificar la edad adecuada para darle a un celular a un niño, ¿no? Ok. Fíjate, los objetivos son enunciados claros y precisos que indican las metas que persigue la investigación. Todo trabajo de investigación es evaluado a partir del cumplimiento o del logro de sus objetivos. Puedes redactar un objetivo. Hay, por ejemplo, ya a nivel de investigación hay un objetivo general y hay un objetivo específico. Aquí nada más se les pide objetivos, dos, ¿no? Ok, sí. Mira, pero fíjate, cómo el objetivo está relacionado. Bueno, ustedes aquí no hicieron delimitación, pero sí está vinculado con la pregunta de investigación. O sea, lo que tú escribes en la pregunta de investigación, en el problema, por ejemplo, el problema que tú planteas es la edad, ¿no? O sea, ¿cuál es la edad adecuada para darle un celular al niño? El objetivo tiene que estar vinculado a la edad, ¿sí? No tienes que hablar de otra cosa, porque tú te estás centrando, tu enfoque en el trabajo de investigación es justo eso. ¿Cuál es la edad más adecuada para que un niño tenga un celular? ¿Sí me estoy explicando? Sí, asesor. Entonces, Sí, como tal, causas y consecuencias no va ahí. Cero que ver. ¿En dónde dices? Sí, supongamos que, ¿cuál sería la causa? Bueno, pues ya hasta me perdí yo No, también. las causas y las consecuencias, o sea, sí son parte de la edad, sí son parte, Ujú. pero tu objetivo es saber cuál es, o sea, Adecuada, ajá. ajá, tu objetivo es ese, ¿sale? Las causas y Ok. las consecuencias puede venir en otro, por ejemplo, en la justificación, puedes hablar de ellas, ¿no? Incluso Ujú. en la hipótesis. ¿No? Puedes hablar Ok. de ella, incluso en la argumentación también, porque en efecto, si no se le da el teléfono a una edad correcta, puede haber consecuencias negativas, ¿no? Ah, ya. Ok. ¿Sí? Sí, Entonces, no, sí, no sí, es que esté sí. mal tus términos, solamente hay que saberlos utilizar en el momento adecuado, Ok, ¿sale? sí, sí, sí.
Como Otra, justificando mi respuesta. claro, sí. Otra puede ser, por ejemplo, identificar la edad adecuada, ¿no? O sea, conocer también, por ejemplo, los procesos cognitivos de los adolescentes para cuando tengan la posibilidad de usar un teléfono celular. O sea, tú puedes jugar con los diferentes tipos de verbo que yo les comentaba, ¿no? Aquí, por ejemplo, es encontrar, indicar, descubrir, comprender, demostrar, proponer, exponer. Estos no tanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, conocer los diferentes aspectos, ¿no? Que rodean la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, ¿no? Fíjense cómo aquí el objetivo es muy puntual. Lo que se quiere es conocer cómo se compone una legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Objetivos específicos, eh, reflexionar acerca de las controversias generadas a partir de la legalización de la unión homosexual en los DF, comparar los derechos que adquiere un matrimonio sexual a uno, perdón, heterosexual a un homosexual, ¿no? Entonces, son verbos que puedes utilizar, ¿sale? ¿Los demás sí queda claro? Ok, sí, gracias. Esos son muy importantes que se tengan los verbos. Y ya después viene otro tipo de, em, de elemento que es importante, que es la hipótesis. Julieta, adelante. Es que yo sí me revolví. A ver, échale, Mi Julieta. tema, bueno, yo estoy hablando sobre el tema de los embarazos en adolescentes. Ahora hay que En ver el el problema enfoque. ¿Qué yo, quieres? No. El el enfoque. ¿Qué pro- enfoque le quieres dar? Si te das cuenta, ¿por qué hablar hay de, tantos embarazos en los adolescentes? ajá, entonces tú dices, yo quiero hacer un trabajo para explicar por qué hay tantos, por qué ha subido el número de embarazos o por qué hay un número significativo de embarazos en adolescentes. O sea, fíjate, aquí lo que tú estás Okay. hablando es de una cantidad, del aumento o de un, pues sí, del aumento de embarazos, porque hay muchos embarazos, ¿no? Ahora, tu pregunta de investigación es conocer las causas de por qué hay muchos embarazos en adolescentes en tu entidad. Por ejemplo, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Catepec, de Morelos. Por ejemplo, busca un dato de Catepec o del Estado de México, ¿no? O en cualquiera de los dos Ujú. puedes encontrar. Entonces, lo que estamos viendo es que tú quieres explicar, ahora en el objetivo es explicar por qué hay tantos embarazos adolescentes, ¿no? Ujú. Identificar las causas del aumento de embarazos de adolescentes en Ecatepec. Ok, Todo gira alrededor del aumento, del número. Por ejemplo, ok. o puedes tener un enfoque diferente, por ejemplo, yo quiero saber qué información tenían las chicas, qué información tenían sobre la planificación familiar las adolescentes que salieron embarazadas. Fíjate, ese es otro enfoque. Si tú te das cuenta, ese enfoque es solamente que tú quieres conocer o comprender qué información tenían, cómo les llegaba esa información, qué tanto caso le hacían a esa información, ¿no? Porque de seguro, incluso de sus mamás, les decían, ten cuidado, cuídate, ¿no? Desde la información, desde casa de los padres, hasta una información más oficial que pueden dar en los centros de salud. Ajá, sí, Julieta, pero ese es otro enfoque.
Tú decidiste el enfoque de conocer por qué ha aumentado el embarazo en adolescentes en el Estado de México o en Ecatepec. ¿Sale? Julieta, no sé si ya, sí quedó claro. Si no, dime y otra vez lo explicamos, no hay ningún problema. Sí, ya me quedó claro, gracias. Ok, si tienes alguna duda, no, me preguntas, ¿sale? Los demás, Perla, Magali, Sheila, Profe, y bueno, y José. entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, y es que yo también ya me confundí. Respecto a los videojuegos en línea con los niños. A ver, ¿cuál es el enfoque? Los videojuegos en los niños. Ajá, eso es Los muy general. videojuegos en línea. Ajá, la adicción que generan los videojuegos en línea con los niños. No, sería más bien la comunicación que tienen los niños en juego en línea. Ok, No sé si me doy a fíjate. explicar. Sí, no, perfecto. Como yo te di un enfoque y tú me diste otro, ¿no? Ok, ahora, la comunicación que tienen los niños al jugar videojuegos en línea, ¿no? Ahora, ¿qué te interesa saber de esa comunicación? ¿Cuál es tu problema? El que ellos se comunican con personas que no conocen. Los O sea, por ejemplo, riesgos, mensajes privados. Magali, perdón, Ajá. los riesgos que tienen los niños, entonces ya no es la comunicación, fíjate, cambiamos, es Ajá. más bien lo que te interesa a ti no es la comunicación, sino los riesgos que pueden tener los niños al jugar videojuegos en línea con personas desconocidas. ¿Sí me Sí, explico? No, no es la comunicación. sí. La comunicación se convierte en un elemento secundario. Aquí lo principal es los riesgos. Tu enfoque está basado en los riesgos. Ahora, tu pregunta de investigación, ¿cuál sería? Los peligros que corren los ¿Cuáles? No. niños a través. Sigue tú el mismo título. Los riesgos, ajá, que corren los niños al jugar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los qué? Los riesgos, Los ¿no, Magali? riesgos. Exactamente. Tu pregunta es, Ajá. ¿cuáles son los riesgos que pueden sufrir los niños al jugar videojuegos en línea con gente desconocida? Ahí está Ah, tu ok. tema y tu pregunta. Ajá. ¿Sí te diste cuenta? Nada más le agregamos Ajá. la pregunta. ¿Cuáles? ¿No? Sí, Ahora, ok. Sí, esa era la que me ahora, estaba confundida. exactamente. No es la comunicación, es los riesgos. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuál es tu objetivo? Eh, pues sí, dar a conocer los peligros que corren los niños a temprana edad, sin la supervisión de un adulto. Ajá. Tu objetivo es identificar, ¿no? El verbo, acuérdate, identificar cuáles son los riesgos que corren los niños al jugar videojuegos, ¿no? Identificar o conocer, ¿no? O plantear o incluso clasificar los riesgos que sufren. ¿Me explico? Ajá, sí. Es un verbo en infinitivo. Todo, Sí. acuérdate, el objetivo empieza por el verbo. Es muy sencillo, si se dan cuenta, su compañera, tenemos el riesgos que corren, entonces nada más a los riesgos se le pone, por ejemplo, el pronombre cuáles en forma de pregunta. En los objetivos se le pone un verbo un verbo en infinitivo, identificar, ¿no? Es así como se trabaja la investigación, o sea, de una manera muy puntual, ¿no? ¿Sí, Magali?
Sí, asesor. Bueno, Ok. si tú Sí, era tienes lo que duda, me tenía dices, confundida y todo eso. pero Sí, ya viste profesor, que no es tan gracias. complicado. Sí, no, ya planteándolo así de diferente manera y todo eso, como que las palabras son las que me confundían, pero sí, ya, Ujú. ya me quedó un poquito más claro. Muchas gracias. Sí, incluso un objetivo secundario podría ser como esto de conocer qué tipo de comunicación se establecen con desconocidos, ¿no? Por si puede ser por ahí también, ¿no? Pero bueno, eso tú lo delimitas. La parte importante es, el término importante es riesgos, ¿no? Entonces, eso de riesgos, también lo vas a justificar y lo vas a argumentar. Busquen información en Internet sobre los riesgos de los juegos en línea, ¿no? Sobre todo para los niños. Y vas a encontrar, yo creo que mucha información. La buscas y la citas, ¿sale? La pones y ves cómo se hace y la puedes citar. Ok, profesor, gracias. ¿Los demás, alguien más que quiera comentar algo? Yo ya estoy bien con la información, profesor. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a la hipótesis, que es uno de los temas que más genera, y yo creo que es el más complejo de todos. La hipótesis, mira, aquí como lo dice, es un enunciado que plantea una respuesta tentativa. Yo les digo, una afirmación, es una afirmación, una aseveración acerca de lo que se dice. Para que sea más fácil de entender y saber que están haciendo bien su hipótesis, es la respuesta a la pregunta de investigación. Si yo digo, ¿cuáles son los riesgos que pueden sufrir los niños al jugar videojuegos en línea? La hipótesis tiene que ser la respuesta. A ver, si yo estoy haciendo esta investigación con Magali, supongamos que entre los dos lo estamos haciendo, yo le diría a Magali, para mí la hipótesis sería los riesgos que sufren los niños es que les pueden robar sus datos, los pueden engañar y pueden hasta cierto punto generar ¿cómo se le puede llamar? Un robo a sus datos, incluso un robo físico a sus casas, ¿no? O uno de los riesgos es que los enganchen y los puedan amenazar y los niños son muy vulnerables a eso. Me estaba contando una señora que nos viene a hacer el aseo todos los sábados aquí en la casa, que unos malandros le estaban diciendo a un chico, le hablaban con un chico a su celular y le decían, no, pues es que como que primero quisieron ser su amigo y ya que fueron amigos, ya después le empezaron a decir, no, es que necesitamos dinero, danos dinero, no seas así, si no, pues pues tus papás o tu familia puede tener, les puede pasar algo. Entonces al niño lo empezaron a engatusar y el niño, por miedo, no decía nada. Incluso nada más me dice que lo veían todo inquieto, y era un niño, fíjense, para hablar del celular, pues es un niño de 10 o 12 años. Eso es uno de los riesgos para quien está haciendo el trabajo del teléfono celular. Ese es uno de los riesgos, el que no saben con quién se pueden encontrar ni cómo actuar en situaciones conflictivas, ¿no? Cómo actuar en situaciones de riesgo. Entonces, hasta que ella y el abuelo vieron que el niño estaba muy inquieto, muy nervioso, de un lado para otro, que hablaba y salía, fue cuando lo agarraron al niño y le dijeron, a ver, ¿qué está pasando? Y ya fue el niño que confesó todo, ¿no? Entonces, ese puede ser uno de los riesgos, ¿no? Que se está dando. Miren, nos queda ya un minuto. Si quieren,
me salgo y entramos en un minuto para ponerles más ejemplos de lo que es la hipótesis, ¿sale? Pero miren, este ejemplo que salió es para los dos, tanto para los riesgos del teléfono como para los riesgos de jugar. Bueno, la edad de que un niño pueda tener un teléfono y de que estamos viendo de los juegos en línea. Bueno, los veo en un minuto. Gracias. Chao.